A grabar. Ya, bueno. Dale, Javi. Ya. Tú eres la que maneja el Power, así que Sí. hoy día veremos ángulos y triángulos, chiquillos. Hola, Tomás. Que ahí vienen llegando también. Ah, espérate, no, ahí está. No podía Ahí sí. cambiarlo. Ya. Primero vamos a ver, aquí me faltó un angulito, que se lo voy a escribir al tiro, que es el primero que vamos a ver, que es el nulo. ¿Ya? Que es... Ay. No, es... así. ¿Ya? Y entonces vamos a ver la clasificación de ángulos según su medida. ¿Cómo tomamos la medida? La tomamos normalmente desde el eje X, ¿ya? Que es como el eje horizontal en sentido antihorario, ¿ya? Hacia allá vamos a tomar las medidas. Entonces, el ángulo nulo, que es el primero que me faltó poner ahí, es el ángulo que mide 0 grados, ¿ya? El ángulo que mide 0 grados. Luego tenemos el agudo, que está entre 0 y 90. No, miento, sí, el ángulo es mayor que 0 y menor que 90. ¿Ya? No toma ninguno de esos valores. Entonces es un ángulo chiquitito, así. Pip. El ángulo recto es aquel que mide justito 90, ¿no es cierto? Súper importante este ángulo porque vamos a tener propiedades súper cool con esta. ¿Ya? El obtuso mide más de 90 y, o sea, aquí alfa es igual a 90. Y aquí alfa está entre 90 y 180. ¿Ya? Y es un poquito más amplio que los ángulos que ya hemos visto. El ángulo extendido también súper importante porque también tiene propiedades que vamos a trabajar hoy. Mide 180. ¿Ya? ¡Pup! Ese es el ángulo de 180. ¿No es cierto? Como una línea recta, lo que mide una línea recta, podríamos decir. ¿Ya? El cóncavo mide más de 180 y menos de 360. ¿Ya? Entonces, ahí sería que está entre 180 y 360 y no toma ninguno de los valores. Ya que es uno más amplio de lo que hemos visto. Y el ángulo completo es aquel que mide 360, o sea que se da una vuelta completa. Diferencias entre el ángulo nulo y el completo. Esperen, déjenme cerrar la ventana. Ya, el ángulo nulo como que no se mueve, simplemente está ahí. Mientras que el ángulo de 360, si bien llega al mismo punto que el ángulo nulo, da una vuelta entera antes de volver a su punto inicial, ¿ya? Entonces, aquí hay como una pelotita que hace el 360 y aquí simplemente aparece desde ahí, ¿no es cierto? El otro se da como una vuelta, pero llegan al mismo punto, ¿ya? Dudas y consultas con los ángulos según su medida. Estamos viendo lo básico de lo que son ángulos y triángulos, ¿ya, chiquillos? Para que empecemos a trabajar un poquito con el lenguaje. Sí, nulo. El otro que queda ahí es nulo. El ángulo nulo. Alfa igual a 0. ¿Ya? Todo claroski. Ya, súper bien. Entonces. Bacán. Démosle, panchula. Ya. Ángulos. Uy, se corrió. Ya no importa. Se corre. Clasificación de ángulos según su posición. Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un vértice y un lado. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí, aquí, y voy a poner en azul el lado que comparten. ¿Ya? Comparten ese lado y comparten un vértice. ¿Ya? Estos son ángulos consecutivos. Los ángulos adyacentes comparten un vértice, un lado y además sus otros lados forman una línea recta. Esta es la línea recta que forman, este es el vértice que comparten y este es el lado que comparten, ¿no es cierto? Y ahí tenemos alfa y beta. Los ángulos consecutivos y adyacentes por lo general como que no... Es solamente como... El más importante que vamos a ver ahora es como el ángulo opuesto por el vértice, ¿ya? Comparten vértices pero no lados. Por ejemplo, esto es como un espejito. Y la propiedad de ángulos opuestos por el vértice es que alfa en este caso es igual a beta. Este ángulo de acá es igual a este de acá.
Se forma como un espejito. Ahí no se rayó. Ahí sí. ¿Ya? Y ahora yo les voy a dar un trucazo. No para esto, sino que para lo que viene. Vamos a ver la clasificación de ángulos según la suma. Vamos a decir que dos ángulos son suplementarios cuando su suma es 180 y dos ángulos son complementarios cuando suman 90. Javi, pero ¿cómo me acuerdo de esto si son tantas fórmulas? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir, suplementarios parte con S y después completo el S y me aparece un 8. ¡Charán! 180 grados. Y el complementario, le tiro una recta entre las puntas de la C y me forma un 90. ¡Charán! Ya, entonces trucazo, mnemotecnia para aprenderse los suplementarios y los complementarios. Suplementarios parte con S, formamos un 8 y un 180. Complementarios forman un 90 y, bueno, o sea, forman un 9 y 90. ¿Ya? Así no tenemos que aprendernos tantas fórmulas. Entonces solo nos aprendemos la primera letrita con la que parte la palabra. De nada, chiquillos. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de ángulos suplementarios. No, no lo merecemos. Estoy llorando. Ah. Y aquí tenemos ángulos complementarios. ¿Ya? Espérenme, que se me chinga a veces la tablet. Ya. Entonces, ¿duda con esta diapo, chiquillos? ¿Todo claroski? 10 de 10. Ya. Súper. Claroski. Está bien. Está bien. Bacán. Vamos a la siguiente. Démosle. Uy, no, Oh, espérense, te es un saltaste spoiler. Spam. O sea, como spoiler. Perdón. Ay, Oh, espérate, es que, amiga, ¿qué está pasando? que a veces se me Ya. chinga esto. Ya, pero Ahora dale. vamos a ver la correspondencia de ángulos entre paralelas. ¿Qué necesitamos para poder hacer estas formulitas de acá? Lo siguiente. Necesitamos dos paralelas y una transversal. Una transversal es cualquier recta que haga eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo nunca me he aprendido el nombre de alternos o correspondientes. Yo solo sé visualmente cuáles son iguales. Por ejemplo, voy a anotar en verdecito los que son, o sea, en amarillo los que son iguales. Ya, el 1 es igual al 3 porque son opuestos por el vértice. El 4 es igual al 2 porque son opuestos por el vértice. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ustedes cada vez que tengan paralelas en triángulos, en polígonos o simplemente en paralelas, así como se muestra acá, traten de encontrar una Z, la regla de la Z. Entonces, por ejemplo, aquí hay una Z, ¿no es cierto? Los dos ángulos que subtienden a la Z son iguales. Es decir, el 4 es igual al 6. ¿Ya? ¿Qué otra Z tenemos? Vamos a hacer una Z verde. Acá tenemos una Z más alargada. En este caso, los ángulos que subtienden la Z son el 3 y el 5. Por lo tanto, el 3 es igual al 5. ¿Ya? Entonces siempre vamos a usar la Z para encontrar los ángulos iguales. ¿Ya? Y ahora, una vez que dijimos que el 6 era igual al 4 y el 5 era igual al 3, por opuestos por el vértice, el 7 es igual al 5 y esto es acá. ¿Por qué ocurre esta igualdad? Por ejemplo, de acá vamos a tener dos cositas iguales. Porque es como... A ver, vamos a ponernos menos ñoños. El grado de inclinación de la recta transversal, que es la que está choquita, no cambia en ningún punto, ¿no es cierto? Su inclinación se mantiene. Entonces, si yo la intersecto con una recta paralela a otra, así como el ángulo de inclinación que me va a dar con la horizontal es el mismo. Entonces, por eso como que esto de acá se mantiene. Ya como que la abertura de la recta es igual. ¿Ya? Y después podemos sacar todo. Ahora, por ejemplo, yo les digo, para que me respondan ustedes, el 4 y el 3, ¿cuánto suman?
el 4 y el 3, 180. O sea, ¿son cuánto? No, por el 4 y el 3 me refiero a los ángulos, no el 4 con el 3 de suma. No, a los ángulos, sí, 180. Entonces son suplementarios, ¿ya? Porque suman 180. ¿Ya? Entonces vamos a tener que aquí el 5 con el 6 son suplementarios, el 8 con el 7 son suplementarios, el 7 con el 6 son suplementarios y así muchas cosas así. Entonces, vamos a decir que el 1 es igual al 7, porque sabemos que el 1 es igual al 5 y el 5 es igual al 7, ¿no es cierto? Y como que podemos tener muchas igualdades. Lo importante es que ustedes reconozcan la z y los ángulos opuestos por el vértice. Con eso tienen todo esto de acá. O sea, esto de acá no es necesario aprendérselo, porque simplemente ustedes con la z y los opuestos por el vértice pueden sacar las mismas igualdades que hay ahí, ¿no es cierto? Como que ustedes pueden sacar relaciones infinitas, no sé si son infinitas, pero muchas relaciones entre los 8 ángulos que encontramos ahí. ¿Dudas o consultas? ¿Alguna acotación? ¿Algo que quieran agregar, chiquilles? La Z es bastante interesante, se usa solamente cuando hay paralelas. Ya, yo la verdad es que llevo años trabajando en PCU y jamás me ha salido un ángulo alterno y ángulos correspondientes, como los nombres. Pero si ustedes tienen la duda, los ángulos alternos son aquellos que, a ver, déjenme ver, 3 con el 6, o sea, el 3 con el 5, como está el DEM recipo, uno nunca sabe. Así que vamos a ver. Ya, veamos cuáles son los ángulos alternos. Los ángulos alternos son este, allá. Son como, por ejemplo, este con el opuesto por el vértice, pero del otro lado. Con este. Ahí no se notó. Ese de ahí. Ahí sí. Ya. El 2 con el opuesto por el vértice del otro lado. El 4 con el opuesto por el vértice del otro lado. Y el 5 con el opuesto por el vértice del otro lado. El 3. ¿Ya? Entonces los alternos son un ángulo con el opuesto por el vértice, pero del otro lado. Y los ángulos correspondientes son aquellos que me da como... es como el mismo ángulo, pero trasladado hacia abajo. ¿Cómo es eso, Javi? El 1 con el 5. Sí, como los que están, es como los que están arriba y abajo. O sea, no arriba y abajo, sino que como que uno está aquí y después como que bajo la paralela, vea mi cámara. Como que uno está aquí y bajo la paralela y es el que se encuentra más abajito. No, los de frente, los que están de frente, no sé cómo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Porque como que estén de frente, es como que no los veo de frente. Para mí los de frente son como los opuestos por el vértice, pero son estos de acá. Por ejemplo, el 2 con el 6, el 7 con el 3 y el 8 con el 4. ¿Ya? Son el mismo ángulo, pero uno está arriba y el otro está abajo. ¿Ya? No sé cómo explicar como esa parte. ¿Ya? Entonces, los ángulos alternos es un ángulo con el opuesto por el vértice del otro lado, así como el de más abajo o el de más arriba, y los ángulos correspondientes son el mismo ángulo, pero uno en una paralela y el otro en la otra paralela. ¿Ya? Ahí sí podría ser un poquito más claro. ¿Ya? Entonces, ahí no aprendimos los nombres rapidito. Alterno y correspondientes. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Ya. Todo bien. Todo ok. Súper. Ahora, siguiente. Démosle pancha. Entonces, sí, ya. Borra los dibujitos. Voy a borrar los dibujitos. Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dibujarles un triángulo equilátero. O sea, no equilátero, nada que ver. Un triángulo nomás. Pero quiero un espacio que esté en blanco. Va a tener que ser chiquitito. Ya. ¿Se escribió? No, no se escribió. Sí, ¿O sí? al menos ¿Sí yo se lo veo. escribió? Sí, está ahí. Que tengo el chat justo en esa zona. Ya. Entonces, vamos a decir que los ángulos interiores van a ser alfa, beta y delta, porque el gamma me queda igual que el alfa, así que yo lo cambio por delta. Y el ángulo exterior
es aquel que con el ángulo interno suman 180. Entonces, este va a ser delta coma, este de aquí va a ser beta coma, y este de acá va a ser alfa coma. Vamos a tener que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. No pueden ser suplementarios porque los suplementarios son dos ángulos que suman 180. ¿Ya? En este caso son tres ángulos que suman 180, pero podrían recordarlo así, ¿ya? Como un tip. Y los ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores, es decir, todos los que están en amarillo, suman 360. ¿Ya? Luego vamos a ver que con los polígonos, todos los ángulos exteriores de un polígono convexo suman 360. ¿Ya? Y ahora, una relación súper importante entre ángulo exterior y ángulo interior es que, por ejemplo, este ángulo de acá es igual, por ejemplo, beta coma, es igual a la suma de los otros dos ángulos que no son beta. Es decir, este con este. Alfa más delta. Amiga, al menos yo no pude ver cuáles señalaste, ¿no caché? A ver. Así que hazle más Sí, se rápido. me quedó pegado. Ya. A ver. Perdónenme. O capaz Sí, que fui soy... yo nomás. No, no, Ah, no. no. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, la relación entre ángulos... ¿Ahí sí? Sí, Sí, ahí sí. ahí veo, sí. Ya. Entonces, ese ángulo exterior, que es beta coma, es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes. ¿Ya? Es decir, no el que no es beta. ¿Ya? Entonces, en este caso, el beta coma es igual a alfa más delta. Y así con todos los ángulos exteriores. El delta coma es igual a beta más alfa. Y el alfa coma es igual a beta más delta. ¿Ya? O sea, siempre va a ser el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos que no están, que no es su suplementario, ¿ya? Que no está al ladito de él, que no es su adyacente. ¿Ya? Es los otros dos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya, recapitulando. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, la de los ángulos exteriores es 360, y un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué significaba no adyacente? Que no estaban uno al lado del otro. ¿Ya? O sea, no es como el... A ver, el ángulo exterior es la suma de los dos ángulos que están lejitos de él. ¿Ya? Así como que, por ejemplo, si es este ángulo de acá, son los dos ángulos que están más lejitos de él. ¿Ya? Si es este de acá, son los ángulos más lejitos de él. Y si es este de acá, son los ángulos más lejitos de él. ¿Ya? Así podemos tener todo. Ya. Bueno, cosas para ir complementando nuestro estudio. El triángulo es un polígono de tres lados. ¿Ya? Donde la suma de sus ángulos interiores ya dijimos que era 180. Tiene tres lados, entonces tres ángulos. ¿Qué parte? ¿La del ángulo exterior, Millaray? Ya. Pancha, ¿podéis ponerme una pantalla en blanco o no? Debería poder. Ahí va tu pantalla en blanco, amiga. Ahí, buena. Tus deseos Gracias. son órdenes para mí. Ya, vamos a tener ahora sí un triángulo. No, muy grande. Y ahora sí. Lo vamos a unir. Ya. Entonces, uy. Ahí se... Ahí sí. ¿Se hizo? Ya, bacán. Entonces vamos a tener, por ejemplo, alfa, beta y delta. Nuestros ángulos interiores. Uy, se me fueron a la chita. Déjame borrar todo. Y ahora sí. Ahí sí. Ya. Alfa, delta, beta. Ya, sus ángulos exteriores van a ser delta coma, alfa coma y beta coma. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Voy a decir que este ángulo exterior de acá, beta coma, ¿se rayó? No. Déjeme ver de nuevo. Ya, este ángulo exterior de acá, Pancha, ¿está por ahí? ¿O se me cayó el internet? Espérenme. ¿Me escucho? Sí, yo te escucho al menos. Ah, ya. Ah, se fue la Pancha. Yo pensé que yo me Ah, había ido. sí, Pensé perdón, que se me cayó el pero internet. me fui un segundo.
Ya, pero es que yo no puedo, no te puedo decir un segundo. Ah, Perdón, tuve un pequeño... ya, súper. Ya, entonces, el ángulo, ese ángulo amarillo que es beta coma, es igual a la suma de los dos angulitos que están más lejos de él. Pero En este interiores. caso, alfa y delta, sí, por ángulos interiores que estén más lejos de él. En el caso del delta, delta coma, va a ser igual a los ángulos interiores que estén más lejos de él. En este caso, beta y alfa. Y en el último caso, alfa coma es igual a los dos ángulos interiores que estén más lejos de él. ¿Ya? Esta es la equivalencia. Milla, ¿ahí sí o no? ¿O todavía hay dudas? Quizás con mucho color te confundes, pero ahí eso era lo que quería explicar. Y ahora sí, acá. Súper. Volvamos a la Ya, pizarra pues, entonces. puedes sacar esta cosa. Ya. Vamos a la Ya, siguiente entonces. sí, ya. Esto nosotros lo aprendemos desde muy chiquitito, ¿no es cierto? Son la clasificación de triángulos. Ya nosotros ya dijimos que el triángulo es un polígono de 3 lados, cuyo tiene 3 ángulos, que los ángulos interiores suman 180, los ángulos exteriores suman 360, etc. Ya. Entonces, lo de acá son, no se rayó. Lo de acá, ¿por qué no se raya? Ahí sí. Ahí sí se ve. Ya. Lo de ahí son la clasificación por lados y esta es la clasificación por ángulos. ¿Ya? Espérenme. Oh. Ya. Entonces, esto es bastante sencillo, no tiene mucha lógica. Si tiene 3 lados iguales, es equilátero. ¿Ya? Si tiene 2 lados iguales, es isósceles. Aquí tienen los 3 lados iguales. Y si no tiene ningún lado igual, es escaleno. ¿Ya? Ahora, el triángulo acutángulo, piénsenlo, viene de, no sé qué significará acutángulo, pero yo siempre digo agudo. Por lo tanto, tiene sus 3 lados agudos, o sea, sus 3 ángulos interiores agudos. El triángulo rectángulo, R, viene de recto. Por lo tanto, tiene un ángulo recto. ¿Un triángulo podría tener 2 ángulos rectos, chiquillos? Chiquillas, perdón. No, súper. ¿Por qué? Porque son 3 ángulos y la suma de los 3 tiene que dar 180. Si tuviera 2 ángulos rectos, tendría en 2 ángulos los 180 y no me serviría para hacer un triángulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí en el ángulo, o sea, en el triángulo rectángulo, simplemente es un ángulo recto. Y en el triángulo obtusángulo o obtuso, ¿no es cierto? Tiene un ángulo obtuso. ¿En un triángulo podrían existir 2 ángulos obtusos? No, ya. El único caso donde los 3 podrían ser de la misma clasificación serían los agudos, ¿no es cierto? Podríamos tener 3 ángulos agudos, uno recto, uno obtuso. Ya, así que súper bien con eso. ¿Ya? A ver, algún detalle más que les pueda agregar. Les puedo agregar que el triángulo isósceles, que no se está escribiendo, perfecto. Ahí sí, sí. Y al triángulo isósceles, normalmente, esas 2 rayitas significan que cada lado mide lo mismo que el otro. Sí, de hecho eso iba a ser una acotación. Aquí en el triángulo isósceles debía como tener 2 rayitas aquí para indicar que estos dos lados miden lo Oh, mismo. ¿verdad? Es un triángulo escaleno, perdóname. Puse un triángulo escaleno. Ya, pero una rayita ahí sí. El escaleno siempre es como si tuviera una escalerita, a mí me lo habían enseñado así. Con respecto, por ejemplo, a las líneas, así como una línea, 2 líneas, 3 líneas, ¿a eso te refieres, Anita? No, es como, a ver, te escuchamos, o te leemos. Ahí estará conversa. Verica.
La forma de las escaleras mecánicas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como que no entiendo bien. No me lo puedo imaginar. Yo tampoco. Pucha, ya. Ya, pero las Pucha, escaleras son los que tienen los tres lados diferentes. los tres lados distintos. Ya, bacán. Ya. Entonces, algo que les puedo agregar es que, por ejemplo, en los triángulos isósceles, ya tenemos dos lados iguales. ¿Y qué va a pasar? Como tenemos dos ángulos iguales, vamos a tener dos ángulos. Ay, borré en vez de escribir que soy pava. Ya. Vamos a tener los dos ángulos basales iguales. ¿Cómo basales? No se escribió. Ya, a ver, alfa ahí y alfa aquí. Ya. Por ejemplo, la base del triángulo isósceles es aquella que tiene el lado distinto. La que tiene el lado distinto es lo que nosotros llamamos base. En este caso sería un triángulo isósceles ABC con base AB, ¿ya? Porque la base está entre A y B. Entonces, en la base vamos a encontrar dos ángulos iguales, ¿ya? Súper. ¿Ya? Eso es como el tip. Y bueno, el triángulo equilátero tiene sus tres ángulos iguales. Por lo tanto, cada uno de sus ángulos, ¿cuánto vale? Si los tres ángulos miden lo mismo, 60. Súper bien, Benja. 60. ¿Por qué? Porque sería alfa más alfa igual a 180. 3 alfa, perdón. 3 alfa igual a 180. Y pasamos el 3 dividiendo y me queda en alfa 60. Entonces el triángulo equilátero tiene todos sus lados, o sea, todos sus ángulos igual a 60. Da lo mismo si es un triángulo muy chiquitito o un triángulo muy gigante. Si es equilátero, no se escribió el gigante. A ver, ahí sí. Ya. Si es equilátero, tiene todos sus ángulos de 60. ¿Ya? Ahí también son de 60. Chiquititos, pero de 60. ¿Ya? Súper. ¿Dudas o consultas con esta diapo? Bacán. Bacán tu casa. Ya. Todo bien. Todo bien. Démosle. Bacán, chiquillos. Ya, démosle. Entonces, ya. Chiquis triquis. Touchi. Ah, me encanta. Ya. Yo, la verdad es que con Mediatriz casi nunca he trabajado con ese nombre. Yo, o sea, nosotros lo pasamos acá en el preo como Mediatriz, pero yo por lo general lo conozco para que quizás ustedes nunca vieron una Mediatriz, podrían haberla conocido como Simetral. Yo también la vi como ¿Ya? simetral en la escuelita. ¿Ah? También la vi como simetral en la escuelita, en esos tiempos. Sí. Viene de simetría. Sí. Sí, viene de simetría. Ya, pero no porque sea un eje de simetría, ya, no nos confundamos con eso. Es porque me divide al lado del triángulo en dos partes iguales. Por eso simétrico, dos laditos simétricos, o sea, no son iguales las partes simétricas, pero podríamos en este caso, como es una forma lineal, sí podríamos decir que en este caso, simetría es igual a igual. Ya es como equivalente. Entonces, la simetral es una recta. ¿Qué significa una recta? Es una línea infinita que pasa por el punto medio del lado, es decir, por el puntito que divide en dos partes iguales a esta cosa, ¿ya? Cada símbolo significa, cada vez donde aparezca, por ejemplo, el símbolo ondita, quiere decir que mide lo mismo. Cada vez donde aparezcan dos rayas, quiere decir que miden lo mismo. Cada vez que aparezca un circulito, quiere decir que mide lo mismo. Es decir, este lado es igual a este. Este lado es igual a este. Y este lado es igual a este. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa tiene la simetral o la mediatriz que además de pasar por el punto medio? Pasa por el punto medio en 90 grados. Cáchense esa abueladita. Pasa en 90 grados.
Ya pasa por el punto medio en 90 grados. Eso quiere decir que no en todo triángulo la simetral va a venir desde el vértice. Por ejemplo, en este triángulo ninguna simetral viene desde el vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna parte desde aquí y cae en 90, ¿ya? Sino que parten desde más al ladito y caen en 90. Hay casos, por ejemplo, en el triángulo isósceles, en una sola simetral, o por ejemplo, en el triángulo equilátero, todas sus simetrales parten desde el vértice, ¿ya? Pero en este caso, la mayoría de los triángulos, las simetrales parten desde un poquito más al lado, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Para caer en 90 grados en el punto medio, ¿ya? En 90 grados en el punto medio, ¿ya? Y en todo triángulo, el circuncentro es aquel donde se intersectan todas las simetrales, es decir, este puntito de acá. ¿Por qué? ¿Por qué se llama circuncentro? Porque si ustedes van y inscriben el triángulo en una circunferencia, ay, bueno, tiene que, a ver, déjame ver si puedo hacer una circunferencia con esto. ¿No la puedo mover? A ver, no la puedo mover. Pucha, ya a ver, la voy a escribir a mano nomás. Ya. Va a ser una circunferencia muy bonita, ¿ya? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Súper. Sí, perfecto. Ya. Espérate, No se escribió nada. al menos a mí no se me ve, claro. Sí, estaba horrible. Menos mal que no lo vieron. Espero ahora hacerlo mejor. No, lo hice igual de feo. A ver, déjenme ver. Ahí sí. Ya. ¿Qué propiedad tiene el circuncentro? El circuncentro va a ser el centro de un círculo, ¿ya? ¿Y qué va a ser qué tiene de propiedad el circuncentro? El circuncentro tiene la propiedad de que si yo trazo una rectita desde cada vértice, todas estas líneas rojas miden lo mismo porque no se ven. ¡Ah! ¡Qué rabia! Ya. A ver. Ahí sí. Ya. Todas esas líneas rojas miden lo mismo porque llegan al centro de un círculo, porque por eso se llama circuncentro, ya llegan al centro de un círculo y son radios. Y los radios en toda circunferencia miden lo mismo. Así que cáchense esa voladita, esa es una propiedad. No se utiliza casi nunca, yo diría nunca, pero bueno, un dato friki de la Javi, ¿no es cierto? Se llama circuncentro porque el triángulo no sé, se inscribe en una circunferencia, el punto de las simetrales va a ser el centro de la circunferencia y vamos a tener que desde todos los vértices una línea que yo una el vértice con el centro, con el circuncentro, va a medir lo mismo. Ya va a medir lo mismo. ¿Ya? Eso. ¿Dudas o consultas con esto? Chiquis, triquis. Dice, hay alguien, no sé si lo dijo recién o delante, si podía explicarle no la mediatriz. Ya, la mediatriz es lo mismo que la simetral, ¿ya? Y lo que hace este elemento del triángulo es pasar por el punto medio de un lado en 90 grados. O sea, ¿qué quiere decir? La simetral me divide en dos partes iguales al lado y más encima cae en 90 grados. ¿Sí? Ahí sí vale. Igual, no sé si alguien a lo mejor se puede confundir. Si aquí está la recta, hoy elegí el color que justo no se ve. Si aquí está la recta, la que divide a los dos lados es justo donde están los 90. Ya, no aquí claramente en el dibujo se ve que no son iguales, sino que es justo donde están los 90. Por si acaso. Así es. Ya. Démosle. Borré tus cositos, lo siento. Ah, ya, ¿Voy amiga. con el otro? Démosle. Sí. Ya, ahí está. Y a la altura, no sin confundirla con la simetral, es aquella que siempre cae en 90 grados en cualquier parte del triángulo, en cualquiera.
¿ya? O sea, en cualquier parte del lado del triángulo. Puede caer, por ejemplo, tanto acá, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, la altura coincide con el lado, y en triángulos obtusángulos, la altura cae en la prolongación del lado. ¿Ya? Es decir, la altura siempre cae en 90, ya sea en el lado o en su ¿cómo se llama? Prolongación. ¿Ya? Entonces, siempre va a caer en 90. No me divide el lado en dos partes iguales. Solo en el caso de una altura en el isósceles y las tres alturas en el equilátero. En el equilátero coincide que la altura es igual a la simetral, que es igual a la bisectriz, es igual a como todos los elementos, ¿ya? Pero eso solamente ocurre en el triángulo equilátero. En la generalidad de los triángulos que no son equiláteros, no cae en el punto medio y solamente cae en 90, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Que esto de acá cae en 90 y puede formar parte de un lado, puede caer como por al medio del triángulo, puede caer en un lado del triángulo o puede caer afuera del triángulo, ¿ya? Entonces, dado un triángulo ABC, una altura con respecto a un vértice es el segmento de recta que une al vértice con el lado opuesto al mismo y es perpendicular, es decir, la perpendicularidad habla de ángulos de 90 grados. Usualmente se determina con la letra H. ¿Ya? El ortocentro es la intersección de las tres alturas del triángulo. ¿Ya? Es la intersección de las tres alturas del triángulo. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Ya? Entonces el ortocentro va a ser ese puntito de ahí, donde se intersectan las tres alturas. ¿Ya? Súper bien. ¿Dudas o consultas con la altura, chiquillas? ¿O alguna duda que tengan? No sé, alguna cosita por ahí que quede pendiente. Todo claro. Ya. Vamos entonces. Vamos a repetir, espérame. Vamos Ya. a repetir. Perdón, no vi Ya, vamos a repetir. Entonces, la altura es aquella que parte desde un vértice, cae en el lado, en cualquier parte del ladito, pero cae en 90 grados. ¿Ya? La altura puede pasar por al medio del triángulo, en el caso del triángulo rectángulo, cae, sí, de cualquier vértice. En este caso, desde este vértice, chao, para allá, y cae en 90. La mediatriz no siempre parte de un vértice, por lo general no, ¿ya? Sí, la altura siempre cae desde el vértice. La simetral o mediatriz no siempre, pero en los casos donde cae en el vértice o parte desde el vértice es en el triángulo equilátero y en el triángulo isósceles hacia el lado diferente. Por ejemplo, como eso. Tenemos el triángulo isósceles y toda la cosa que cae hacia el lado opuesto va a ser simetral, va a ser altura y va a ser otras cositas que vamos a ir viendo ahora. En el caso del triángulo equilátero, las tres alturas son mediatrices, ¿ya? Porque caen en el punto medio y caen en 90 grados y también parten desde el vértice. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en ese caso la mediatriz coincide con la altura, pero no siempre, ¿ya? La mediatriz no siempre cae desde la altura, o sea, cae desde el vértice, pero la altura siempre cae desde el vértice, ¿ya? Entonces, de cualquier vértice que yo tome, el segmento de recta que une el vértice con el lado opuesto en 90 grados es una altura, ¿ya? Y el puntito donde se intersectan todas las alturas va a ser lo que es el ortocentro, ¿ya? ¿Dudas o consultas ahora? ¿Quedó todo claro, Tomás? ¿Vale? ¿Todo claro? Ya, bacán. Súper. Ya. Démosle. Todo claro. Lo siguiente. Ya. La bisectriz. La bisectriz es un segmento que me divide al ángulo del vértice en dos partes iguales. ¿Ya? Me divide al ángulo que está en el vértice en dos partes iguales. Ya, deme un segundo.
este ladito de acá es igual a este de acá, este angulito, perdón. Entonces, este vale alfa y este vale alfa. Esa es una bisectriz. La bisectriz es un segmento de recta que parte desde el vértice, cae en cualquier parte del lado del triángulo, es decir, puede caer en el punto medio, puede caer un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero resulta que la particularidad que tiene es que me divide el ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Y eso con cualquier vértice. Por ejemplo, en este de acá, este de aquí me divide, no sé, ahí sí, me divide este ángulo en beta y beta, y este de acá me divide el ángulo en delta y delta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener eso, ¿no es cierto? Que la bisectriz me divide en partes iguales al ángulo, ¿ya? Partes iguales al ángulo. Y el punto donde se intersectan todas las bisectrices se llama incentro, ¿ya? Porque si no me equivoco, es porque ahora, en vez de tener una circunferencia como alrededor del triángulo, está adentro del triángulo, ¿no es cierto? Sería una circunferencia acá, ¿ya? Muy linda mi circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La distancia que hay desde el lado hasta el incentro es la misma. Mírense los datos freak que saca la Javi. Cáchense eso. ¿Ya? Es la misma. ¿Por qué? Porque se forma un circulito adentro. ¿Ya? Entonces, es incentro porque el centro está adentro del triángulo. Es la intersección de todas las bisectrices y la bisectriz es solamente un segmento de recta que me divide en dos partes iguales al ángulo. ¿Dudas o consultas? Ya. Perfecto. ¿Sirve de algo que sean lados iguales? No. O sea, espérate, como si fuera un equilátero o la propiedad que hice recién. Como de que la distancia entre esos laditos sea la misma. La propiedad. Ya, mira. Normalmente yo la enseño en mis clases y toda la cuestión, porque uno nunca conoce al DEMRE. Ya quizás, así como quizás por la propiedad, ¿cachai? Que te pueden así como matar una pregunta. Pero por lo general no se usan las propiedades de los centros, ya se usan más las propiedades de los triángulos como tal. ¿Ya? Así como qué es la bisectriz más que qué es el incentro. ¿Ya? Pero un dato friki para acumular en la mente. ¿Ya? Eso. No te puedo asegurar que nunca lo han preguntado, pero uno nunca sabe. Nunca Ya. sabe. Démosle panchula. Ya. ¿Aquí parto yo o partes tú? No, te toca a ti. Ya. Ya. Las partes notables de un triángulo transversal de gravedad. La transversal de gravedad es una recta que parte desde el vértice y cae en el punto medio. ¿Cuál es la diferencia entre la simetral o la mediatriz? La mediatriz cae en el punto medio, pero en un ángulo de 90 grados. En este caso, la transversal de gravedad puede caer en cualquier ángulo, pero en el punto medio. Es decir, parte desde el vértice, llega hasta el lado, al punto medio, y me divide en dos esta cosita. Luego tomamos otro vértice, tiramos una recta, cae en el punto medio, me divide en dos esta cosita. Y por último, esta de aquí, check, check, bueno, me quedo más chueca. Pero pasa por ahí, pasa por el punto medio y me divide en dos. Bueno, vamos a hacerle otra formita para que no piensen que es el mismo lado. ¿Ya? Y ahí voy a ponerle una línea más. Ya. No se escribió la línea más. Voy a escribirla de nuevo. Y ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué hace la transversal de gravedad? Es, dado un triángulo ABC y un vértice del mismo, la transversal de gravedad es un segmento de recta que une el vértice y la mitad del lado opuesto, es decir, cae en el punto medio. Y el puntito donde se intersectan todas las transversales de gravedad se llama centro de gravedad o centroide. ¿Cuál es una propiedad? Yo creo que esta es la más importante de todas las propiedades de centro que les he pasado.
¿ya? Porque yo la he visto, y no pocas veces, la he visto hartas hasta cuando yo di la PSU, ¿ya? Que es que desde el centro de gravedad, este ladito, por ejemplo, tenemos ya, pongámosle un nombre al centro de gravedad, lo vamos a llamar G, de centro de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que AG es AG, no sé, ahí ponémosle H, AGH como 2 es a 1. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que AG sea 2 y que GH sea 1. Ustedes ya tuvieron que haber visto razones y proporciones. Pero lo que hace el centro de gravedad es que me divide en la proporción 2 es a 1 al lado más largo con el lado más corto. Esa en todas, ¿ya? Este es 2, o sea, no, este es 2 es a 1 y... ¡Ay! Y este es 2 es a 1. Entonces, el lado largo es al lado pequeñito, como 2 es a 1. El centro de gravedad me hace esa situación, ¿ya? Esa situation la hace a eso lo que es el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía la transversal de gravedad? Llega desde el vértice al punto medio y el centro de gravedad es lo que me divide en la razón 2 es a 1 al segmento. Esta sí la he visto, no digamos que mucho, pero en uno que otro ejercicio la he visto, ¿ya? Entonces, ¿dudas o consultas? Ya, vamos a explicarlo de nuevo. ¿Cuál? ¿La de la propiedad del centro de gravedad o la propiedad del centro? Ya. Vamos a verlo. Por ejemplo, pongámonos un ejercicio. Te dicen que este punto de acá es centro de gravedad. Y te dicen que este trocito de acá vale 8. Y te preguntan por este trocito de acá. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú dices, la Javi me dijo que el lado largo, este de acá, es a este, o sea, 8 es a X, como 2 es a 1. Por lo tanto, X es igual a 8 partido en 2, entonces la X chiquitita vale 4. Así trabajamos las razones y proporciones. Esa es una forma de aplicar la propiedad de, sí, siempre la proporción es 2 es a 1 en un mismo lado, ¿ya? Ya, así como que ese es 2 y ese es 1. Ese es 2, ese es 1, ¿no es cierto? Siempre la proporción es 2 es a 1, ¿ya? Entonces, cuando siempre, esto lo pueden aplicar, sí, o sea, el de 6 es 12. No, esta es una G, no es un 6. Es una G de gato. Ya, pero sí, en el caso de que fuera el 6 aquí, este valdría 12. ¿Ya? Si hubiera sido 6, el más largo valdría 12. Si hubiera sido 6 el más largo, el más chico vale 3. Cáchense esa, ¿no es cierto? Porque la proporción es el largo es al pequeño como 2 es a 1. Pero en este caso, 2 es a 1 siempre, siempre, sí. El 2 es a 1, si fuera un 8, un 20, el más chico sería 10, sí. Y por ejemplo, en vez del 8 fuera un 20, el más chico sería 10, efectivamente. La proporción es 2 es a 1. No significa que el lado valga 2 y que el otro valga 1, sino que están en la proporción 2 es a 1, ya que es distinto. ¿Ya? Y en este caso, siempre, siempre que hay un centro de gravedad, vamos a encontrar la proporción 2 es a 1. Muy buenos ejemplos, chiquillos, se sacaron. ¿Ya? Eso les puedo decir. Ahí quedó más clarito, Milla. Ya, bacán. Súper. De nada. Ya. Chiquis triquis. Chiquis triquis. Yo me tengo que retirar porque tengo que hacer otra clase. Ya, hasta aquí no me llego, ¿no es cierto, Pancha? Sí, ahora Ya. vengo yo. Sí, ahora viene la panchula, ¿ya? Entonces, muchas gracias por venir. Siguen con la pancha. Yo, eso es traición. No, son mis particulares que hago, ¿ya? Entonces, cuídense, que estén súper bien. Nos vemos y pongan atención a la pancha, que esta es súper materia, súper importante. Que estén bien, chiquilles. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, Panchita, te quiero. Chao, Javi, que te vaya bonito. Ya, pues, chiquillo. Entonces sigamos, ¿no?
Como les dijo la Javi, todo lo que es con ángulo rectángulo es súper importante y el triángulo rectángulo no es la excepción. Es tan especial este triángulo que sus lados tienen un nombre especial. Entonces, tenemos que los dos lados que conforman el ángulo de 90 grados se les llama catetos y el que está opuesto, aquí tengo 90, el que está opuesto al vértice se le llama hipotenusa, ¿ya? Aquí les puse como un meme de gatitos, entonces, si se fijan, gatito 1 con gatito 2, aquí está, bueno, aquí está medio escondido, pero aquí está el ángulo de 90 grados, y el opuesto es la hipotenusa, ¿ok? Y esto es importante porque se viene uno de nuestros teoremas favoritos, ¿ya? El teorema de Pitágoras, gente. Hay dos teoremas que ustedes como gente que va a dar la PTU se tienen que tatuar en su cuerpo, que es el teorema de Pitágoras y la otra es la ecuación o sea, eso opino yo, la ecuación para sacar las soluciones de la ecuación cuadrática, que es súper importante ya. Yo encuentro que esas dos ecuaciones son las que ustedes tienen que tener focus, ¿ya? Pero ustedes cada vez que vean un triángulo rectángulo, ustedes tienen que al tiro pensar en Pitágoras, ¿ya? Y Pitágoras nos dice unas cosas bien simplecitas. Nos dice que el cateto 1, que en este caso es A, por ejemplo, el cateto aquí al cuadrado más este otro cateto, que en este caso es B, mide B, al cuadrado, va a ser igual que aquí la hipotenusa, que está aquí, que mide C, ¿ya? Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Esto tiene toda una explicación de un cuadrado, pero en verdad yo siento que no es como tan importante, ¿ya? Pero esta formulita, ya saben, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Pero, porfa, revisen siempre que que tengan ángulo de 90 grados. Porque pasa es que Pitágoras nos gusta mucho y lo queremos usar siempre y después nos damos cuenta de que no se podía usar porque no tenía el ángulo, ¿ya? Entonces siempre, ustedes ven un ángulo de 90 grados y piensan al tiro en el tío Pitágoras, ¿ya? ¿Alguna duda? No sé si cacharon bien cuál era el cateto y las hipotenusas, porque tienen que saber identificarlo para que no se caigan en eso, ¿ya? Catetos son los que conforman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es la que está opuesta, como la que está como enfrente del ángulo. ¿Se ven? Aquí está el ángulo, aquí está la hipotenusa, entonces están como enfrente. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí la hipotenusa. Clarín, 10 de 10 ahí. Que, como les digo, Pitágoras ustedes se lo tienen que tatuar en la frente. No, en la frente no, porque no se lo van a ver. Pero ya. Otro teorema que es súper importante es el teorema de Euclides, ¿ya? Este es un poco más de memoria, pero lo vamos a ver, ¿ya? Euclides, el tío, nos dice, ya, también es con un triángulo rectángulo. Dicen que acá tenemos el ángulo rectángulo, ¿ya? Entonces Euclides nos dice que un cateto, por ejemplo el cateto D, al cuadrado va a ser igual a su proyección. Fíjese que aquí tenemos una altura, entonces va a ser igual a su proyección por toda la hipotenusa. Ya. Ustedes me van a decir, ya, pero ¿cuál es la proyección? Porque como que en verdad si yo no tengo esa altura, a lo mejor me voy a perder. Ustedes se tienen que imaginar que aquí, se me va a quedar bien re fea, pero imagínense que aquí tienen como una lamparita, ¿ya? Miren qué belleza la lamparita. Entonces, esta lamparita, debería ir más arriba, ¿sí? Va a iluminar aquí el B, y su proyección, la proyección del B, va a ser como la sombra. ¿Se dan cuenta? Entonces la sombra va a ser la proyección. Ya, entonces Euclides nos dice que el cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección por toda la hipotenusa, que en este caso es B. Entonces eso es esta. Ya, B cuadrado es igual a P por B. Ya, vámonos con el otro cateto entonces. Euclides no se queda ahí, Euclides es ambicioso. Entonces dice que el otro cateto, que en este caso es A, hoy ahí puse un 2, esto era una A ya.
que a cuadrado va a ser igual a su proyección, que en este caso mide Q, por toda la hipotenusa. Aquí lo mismo, se pueden imaginar que aquí tienen un sol, una lámpara, lo que sea, y la sombra de este lado va a ser su proyección, ¿ya? Entonces, a cuadrado, no sé por qué es eso, ya, entonces el a cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa, que es esto, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos decir de la altura? ¿Ya? En este caso, la altura que tenemos es esta, ¿ya? Que parte del ángulo recto y y llega a la hipotenusa, ¿ya? Esta altura, recuerden que en un triángulo tenemos más de una altura. Entonces, con respecto a esta altura, ¿qué podemos decir? Que la altura al cuadrado es igual a la altura como que no tiene proyección, entonces como que no es tan fácil de cortar. Ya, bueno. La altura es igual al cuadrado, es igual a las otras dos proyecciones, ¿ya? A P, en este caso, y a Q, ¿ya? Estos dos ladinos, o sea, ya, la altura divide la hipotenusa en dos lados, bueno, la altura al cuadrado va a ser igual a estos dos laditos que estoy dividiendo la altura, P por Q, ¿ya? Y otra cosita que podemos decir con respecto a la altura es que va a ser igual a por B partido en D, ¿ok? Que es la que está aquí. La altura va a ser igual a por B partido en D. A ver, tengo un chat. Ya. Entonces, vamos a explicarlo de nuevo, ¿ya? Esto, Euclides es como súper memorión, pero ustedes siempre tienen que pensar, a ver, el cateto, su proyección, ¿ya? Esas son las relaciones. Entonces, vamos de nuevo. Un cateto, que ya sabemos que son los que forman el ángulo de 90 grados, aquí, el cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección por toda la hipotenusa, ¿ya? Estos. Dijimos, ¿cuál va a ser la proyección? ¿A qué le decimos la proyección? Aquí si nosotros tuviéramos aquí arriba una lamparita, que me queda cada vez más fea, va a ser la sombra, ¿ya? Entonces la proyección va a ser la sombra del cateto. Denme un segundo. ¿Ya? Entonces, este catetito va a ser al cuadrado, va a ser igual a su proyección por toda la hipotenusa, ¿ya? Ese es Euclides. Lo mismo vamos a tener para el otro cateto, ¿ok? Ya. Este lado, este cateto A al cuadrado, aquí como dije esto era una A, ¿ya? Perdónenme. Entonces, el cateto al cuadrado va a ser igual, te lo voy a hacer con otro color porque no se me cuenta. Entonces, este cateto que mide A al cuadrado va a ser igual a la proyección de esta, que va a ser Q, por aquí toda la hipotenusa, ¿ya? Esa es la segunda cosa que nos dice Euclides. Las otras dos propiedades que nos da Euclides son con respecto a la altura, ¿ya? Entonces nos dice que la altura, pero me gustan los colores. La altura que parte desde el vértice del ángulo recto, este, hasta la hipotenusa, aquí, esta altura al cuadrado va a ser igual a las otras dos proyecciones. Entonces, por ejemplo, la altura divide la hipotenusa en dos lados. Entonces, la altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de esos dos lados al que divide la hipotenusa. Entonces, P por Q, ¿ya? Lo voy a borrar un poco porque está como muy sucio. Entonces, y la otra propiedad que nos da con respecto a la altura es que va a ser igual a el cateto por este otro cateto partido de la hipotenusa, ¿ya? Esta sin altura, esta sin el cuadrado, esta es la altura solita. La altura al cuadrado, perdónenme. La altura solita va a ser igual a la multiplicación por los catetos dividido la hipotenusa, ¿ya? ¿Ahí queda más clarito? Euclides, como les digo, es mucho de memoria, pero ustedes tienen que pensar en que relaciona
uno de los catetos con sus proyecciones, básicamente, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Como les digo, es bien de memoria Euclides. De hecho, a muchos no les gusta por eso, porque es muy de memoria. Pero apaña. Esa es la verdad, es que apaña. Entonces voy a cambiar esta diapositiva, es que esto puedo. Ya está, ya. Otras cositas súper importantes de triángulos. Calcular el área y el perímetro. ¿Ya? El área se escribe como, bueno, se define primero como una figura, como el espacio, la parte del plano que ocupa esta figura, ¿ya? La definición tan importante no es, bueno, o sea, es importante pero no para esto. Lo que a nosotros nos importa es que el área de un triángulo se escribe como un medio de B por H. ¿Qué es B? B es la base del triángulo, lo que está aquí con azulito. Y la altura es la que está con rojo. Ahora, si ustedes me dicen, oye, pero si los triángulos tenían más de una altura, ¿cómo hago eso? Ya, pues, pero es que yo les digo que da lo mismo, ¿ya? Pero lo que sí tienen que tener en consideración es que tienen que escoger la base correspondiente a la altura. Por ejemplo, yo aquí tengo un triángulo y voy a escoger esta altura, ¿ya? Esta altura que está aquí. Entonces, tengo que escoger esta base, ¿ya? Ahora, si yo escojo esta altura, tengo que escoger esta base, ¿ya? Y finalmente, si escojo la altura que está acá, tengo que escoger esta base de acá, ¿ya? Entonces, da lo mismo cuál escojan, pero tienen que escoger la base correspondiente a esa altura, ¿ya? Les va a dar el mismo valor. Y por otro lado, tenemos el perímetro. El perímetro es sencillamente la suma de todos los lados. Entonces, si, por ejemplo, antes teníamos que, por ejemplo, si este valía A, este lado medía B, y este lado, la base, medía C, entonces el perímetro va a ser A más B más C. Ya, ese es el perímetro. En los polígonos siempre se calcula como la suma de sus lados, pero cambia ya la circunferencia, porque ahí es más complicado. Ya. ¿Todo clarín ahí? ¿Queda alguna duda con respecto a eso? ¿Mi gente? ¿Cómo quedaron con eso? Clarinete, muy bien. Ya, pues. Entonces supongo que estamos listos para algún ejercicio, ¿no? Aquí les voy a tapar eso porque... Bueno, es un spoiler. ¿Se lo alcanzaron a ver? Bueno, nada que hacer. Aquí vamos a usar lo primero que vimos, bueno, que lo vio la Javi, que es, voy a cambiar el color porque está bien, que es que tenemos dos rectas paralelas intersectadas por una transversal y me piden el valor de x, ¿ya? Entonces, en estas cosas yo siempre trato como de ir anotando todas las ecuaciones que puedo ir sacando, pero en verdad por tiempo, como que eso no es tan conveniente, pero es bueno, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo primero? A ver, digamos ustedes mejor. Con respecto a lo que vieron en la primera parte de las paralelas con una transversal, ¿qué ecuaciones puedo escribir aquí? Según esta imagen. Díganme. ¿Qué pueden ver? X más 6 beta es 180. Muy bien. Alterno externo. Ya. Entonces vamos a notar primero lo que dijo Benjamín. Entonces tenemos que X más 6 beta es igual a 180. Ya. Ya. Entonces, en esta ecuación, como vemos, tenemos dos incógnitas. Tenemos la X y tenemos la beta. Ya. Entonces nos falta otra ecuación que incluya beta para poder resolver esto. 6b más AB más 20 es 180 para sacar beta. Entonces tú dices que esto más AB, ¿cuál es AB?
Me perdí con cuál es AB. Sorry. ¿De dónde sacó AB? En fin, 2B. Ya, sí. 2B. Todos estábamos explotando un poco. Ya, sí. Entonces, lo que podemos sacar es que, como dijo delante el compañero, aquí tenemos que este corresponde con este, son iguales. Entonces tenemos que X es igual a 2 beta más 20. ¿Ya? 20 grados, por supuesto. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero sacar el valor de X, entonces voy a despejar beta. Voy a despejar beta de acá porque se me ocurrió nomás, porque se chora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el 20 restando y el 2 dividiendo. ¿Ya? Entonces voy a decir X es menos 20 partido en 2 va a ser igual a beta. Uy, me falta un igual ahí. ¿Bien ahí o lo hice muy rápido? ¿Todos estamos todos de acuerdo que beta es igual a esa expresión? Está bien, ya, muy bien. Entonces, ahora que tengo mi valor de beta, lo voy a reemplazar en esta ecuación. Ya, en la ecuación de arribita. Entonces, teníamos que X más 6 veces el beta, que nosotros aquí beta dijimos que era X menos 20 partido en 2 es igual a 180. Ya. Perdón, se escribe muy lento, es que me cuesta escribir acá. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a dividir el 6 con el 2. Entonces me va a quedar 3. Ya, entonces me queda X más 3, X menos 20 es igual a 180. Entonces, ahora, hermoso, es solo despejar X en esta ecuación, ¿cierto? Voy a borrar un poco arribita para hacerme un poco más despacio ya. Voy a ver el chat primero porque algo me dicen. Anita, cuéntame. ¿Qué duda surge por esa cabecita? ¿Cómo sé cuándo puedo dividir el 6 con el 2? Ya, mira, justo borré esa ecuación que tenía, pero teníamos que X más 6 beta es igual a 180, ¿cierto? Entonces, cuando yo reemplazo el valor de beta que me dio, que era X menos 20 partido en 2, tengo que ponerle un paréntesis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si no estuviera el paréntesis, como que ahí, o sea, igual se puede dividir, pero nos puede confundir en los signos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo no le pusiera en paréntesis, ahí podría decir que son 6x, me podría confundir, ¿ya? Entonces, esto va aquí con un paréntesis. Y ahí puedo dividir tranquilamente como si no pasara nada, porque estamos bien, estamos tranquilos. Ahora, si no simplificamos, vamos a llegar igual, insisto, pero nos va a quedar un número muy grande porque aquí vamos a tener que distribuir, nos va a quedar 6x menos 120 partido en 2 y ahí vamos a tener que pasar el 2 multiplicar este x por un 2 y de ahí pasar el 2 dividiendo y va a ser mucha tabla, ¿ya? Por eso simplifiqué, mucho más rápido. Ya, genial. Entonces, nosotros nos habíamos quedado con esta ecuación, ¿cierto? Entonces ahora vamos a distribuir, como dije aquí, el 3. Ya, entonces tenemos x más 3x menos 60 igual 180, ¿cierto? Entonces, ahora voy a pasar este 60 sumando y voy a sumar estos que son términos semejantes, así que no hay problema. Aquí me van a quedar 4x y
180 más 60 me da 240, ¿cierto? No, estoy mintiendo, no me crean. ¿O sí? Sí, son 240. Son 240, sí, créanme, por favor. Ya, entonces este 240 lo vamos a dividir en 4, porque queremos despejar la x, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlo acá arribita. Perdón si soy muy desordenada, pero es que lo siento. Entonces, si paso dividiendo el 4, me va a quedar que x es igual a 60. Entonces sería la alternativa B. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron alguna parte? ¿Fui muy desordenada? ¿Se puede? ¿Qué se puede? ¿Por qué dividió el 4x? Ya, mira. Nosotros teníamos la expresión, lo voy a hacer aquí abajito, ¿ya? Teníamos 4x igual a 240, ¿cierto? Sí, 240. Entonces, nosotros para despejar x, tenemos que dividir toda la expresión por 4. O sea, ¿por qué 3 más x es dividido en 4? ¿Cómo se sabe cuál ecuación elegir? ¿Cómo, Valentina? ¿Cómo se sabe qué ecuación elegir? O sea, yo tenía dos ecuaciones, ¿ya? Yo tenía dos ecuaciones. Voy a borrar esta aquí. Tenía dos ecuaciones. En una despejé el beta, en la que a mí se me hacía más fácil. Despejé el beta y reemplacé el beta en la otra ecuación para despejar x. Entonces, si yo despejé beta, en una tengo que reemplazarla en la otra. Y ahí me va a quedar una ecuación con una sola variable, que es x. Y ahí puedo despejar x y me va a dar el resultado. Ahora, si hubieras despejado b en la otra... Ah, mira, da lo mismo. Si yo hubiera despejado mi beta en la segunda ecuación, hubiera dado lo mismo. O si hubiera despejado x, también hubiera dado lo mismo. ¿Cachai? Solo que hubiera sido más largo el procedimiento. Yo escogí la que x es igual a 2 beta. Uy, eso es un beta, sorry. Lo voy a borrar, quedó muy ordinario. Beta más 20. ¿Por qué lo despejé aquí? Porque era un número más chico. Estaba porque soy floja, ¿ya? Ustedes tienen que ser así. Aquí estaba multiplicando por un 2. En cambio, en la otra ecuación era x más 6 beta. Igual 180, ¿cachai? Entonces, como yo quería despejar beta, aquí hubiera tenido que pasar dividiendo por un 6 y aquí por un 2. Entonces, por eso a mí me era más fácil despejarla en esta ecuación. Ahora, si tú lo hubieras despejado aquí, da lo mismo, te iba a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, como les digo, ustedes también podrían haber, no sé, aquí que ya tenían x despejado, reemplazar el x acá y ahí van a sacar beta. Pero como nos pedían a nosotros x, yo preferí despejar beta. No sé si me explico. Ya, ¿quedó clarito entonces? ¿Alguna duda? ¿Alguien que haya quedado con una dudita loca por ahí volando? ¿Alguien? Uy, veo el chat. Ya, todo clarito entonces. Ya, perfecto. Vamos ahora con la otra. Ya, aquí de nuevo. Sí, no vean esto. Ya, pero si era la B, no les mostré que la anterior sí era la B, ya, pero era esa. Voy a borrar aquí estos otros dibujitos porque ya como que no sirve. Entonces, aquí tenemos un triángulo, ¿ya? O sea, no tenemos un triángulo. Tenemos una figura que ustedes me van a decir qué es esta figura, si se fijan, tiene como una forma medio rara.
Ustedes van a decir, ¿qué es esa figura? Yo no he visto esto, no conozco propiedades para esto, no puedo calcular esto, ya. Ustedes las figuras siempre les van a poner una cuestión con un montón de líneas, pero ustedes lo que tienen que hacer es despejar las figuras que les dan con figuras que ustedes ya conozcan, ¿ya? Entonces ustedes dicen, ya, yo no conozco esta cuestión, pero ¿qué conozco? Aquí tengo un triángulo. Hoy no les leí el enunciado, ya, pero al tiro se los leo. ¿Qué tengo? Tengo este otro triángulo, ¿ya? Entonces pude descomponer la figura en figuras que yo conocía, que son triángulos. Entonces, este ejercicio nos dice, en el triángulo ABC se traza la transversal DE y con A, B y E puntos colineales. ¿Cuánto mide el ángulo X? Ya. Por si acaso, ¿qué significa que sean colineales? Que pertenecen a la misma recta. Entonces, por ejemplo, nos dicen que A, B y E pertenecen a la misma recta, que es lo que tenemos aquí. A, B y E, ¿ya? Pertenecen a la misma recta. Ya, entonces. Y me preguntan cuánto mide el ángulo X. Entonces, tengo estos dos triángulos que yo seleccioné, entonces voy a utilizar estos, ¿ya? Entonces vamos por el primero. Tengo este hermoso triángulo que yo le estoy dibujando acá, en que este mide 47 y este mide 54, este ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo saber de este triángulo? Me falta un ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Se van completando los grados? Sí, exacto. Yo al menos lo voy a hacer así. Ahora, también se podría hacer, yo creo, con esto del ángulo como suplementario, esto de que se suman, de que el ángulo interior es igual a la suma de los otros dos externos, como eso, ¿ya? Entonces, por supuesto, no recuerdo quién lo dijo, pero muchas gracias al compañero porque nos dio la respuesta de que aquí era 79. ¿Por qué? Porque recuerden que los ángulos interiores siempre tienen que medir 180 grados. Regla de oro, no lo pueden olvidar. Entonces, si yo sumo estos tres angulitos, tiene que dar 180, ¿ok? Entonces, aquí, hoy voy a cambiar. Aquí sabemos que este ángulo mide 79 grados. Ya, pucha, pero ese no es el ángulo X que yo estoy buscando. Veamos qué nos resulta con... Yo les había dicho que tenía este triángulo, pero hay un triángulo que es más fácil. Ya, o sea, no es más fácil, pero me ayuda a llegar a la respuesta más rápido. Que es este triángulo. ¿Se ve bien? Díganme si no se ve bien. Es el triángulo de acá. ¿Ya? El problema con ese triángulo es que solo tenemos un vértice. Pero que no cunda el pánico. A ver, espérate. Tomás dice obtener el complementario. Voy a obtener el suplementario. Porque yo quiero, al menos como yo voy a hacer este ejercicio, hay, como les digo, hay otras formas más de calcularlo ya, pero yo voy a sacar el suplementario. ¿Por qué voy a sacar el suplementario? Porque si se fijan, ya aquí el suplementario, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto tienen que dar? ¿Cuánto tiene que medir ese ángulo? 101, muy bien. Entonces este ángulo voy a borrar un poco porque no se ve bien. Este ángulo va a ser 101 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta sacar este triángulo? Este de acá. ¿Cuánto debería medir ese angulito? 63, ya, cierto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos nosotros en este triángulo de acá, a ver, si este, por ejemplo, si este punto yo le pongo F, el triángulo FBE, tienen que sumar 180 grados, entonces con 63 se cumple esa condición. ¿Qué voy a hacer ahora? Nosotros tenemos este ejercicio listo. Nos falta un puro dato. ¿Qué nos falta para llegar al valor de X? Los leo.
¿Qué nos falta para calcular X? El suplementario de... Muy bien, Tomás. Si se fijan, aquí nosotros tenemos que estos dos ángulos, el 63 con el X, son suplementarios. Tienen que medir 180. Porque están, si se dan cuenta, voy a borrar un poco. Si se dan cuenta, aquí como que pertenecen a la misma línea, ¿cachai? Y aquí tengo una que corta. Entonces estos dos ángulos tienen que medir 180 grados, ¿ya? Si tengo que vale este angulito 63, ¿cuánto tendría que valer X entonces? Lo que falta, ¿no? 117, exacto. Entonces así concluimos que el angulito X tiene que medir 117 gradines. ¿Alguna dudita? ¿Quedamos claros? Entonces recuerden, siempre que les van a poner figuras raras, figuras con líneas, para las que son más visuales, entonces es bueno ir separando las figuras. Si está muy complicada la imagen, hagan un dibujito con los triangulitos, con circulitos, no sé cómo, dependiendo de la figura. Hagan los dibujitos y vayan ahí calculando los ángulos y pueden ver más cositas, ¿ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todos entendieron que son suplementarios? Ya, bacán. Suplementarios 180, complementarios 90 grados. Entonces, esta es la respuesta, C, por si acaso. Entonces vamos con otra figura. Ya, aquí si se dan cuenta, tenemos un triángulo, pero adentro de este nos tiraron un montón de líneas que forman un montón de otros triángulos, ¿cachai? Entonces nos dicen, el triángulo ABC, que es el grande, es una... aquí como que me falta... Uy, no. Te dicen que EB es una recta, ¿ya? Un segmento. Y te preguntan por B. ¿Cuánto mide B? ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a escoger dos triángulos. No voy a escoger dos triángulos, voy a escoger tres. No sé. Ya, vamos viendo de poquito. Soy indecisa. Primero voy a escoger este triángulo de acá, el ACD. Este triángulo. ¿Qué puedo sacar de este triángulo? Que como tienen que medir 180, sé que alfa más beta más 90 tienen que sumar 180, ¿cierto? Entonces tengo que alfa más beta más 90 miden 180, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó ahí? Miden 180. Entonces, si paso el 90 para acá restando, tengo que alfa más beta miden 90. Ya. ¿Qué otra cosa podemos decir? Ya. Podríamos decir que podríamos, por ejemplo, pasar esta alfa restando y me quedaría que beta es igual a 90 menos alfa. No está la solución, entonces no nos sirve. De hecho, todas las soluciones, fíjense, tienen un gamma. ¿Ya? Entonces sí o sí tenemos que involucrar a gamma en esta ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a involucrar gamma? Tenemos varias opciones. ¿Yo qué voy a hacer? Si se fijan acá, aquí está gamita, solito. Pero gamma es opuesto por el vértice con este otro ángulo, que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, como son opuestos por el vértice, este también va a medir gamma. Entonces, yo ahora voy a escoger este triangulito de acá. ¿Y qué puedo decir de este triángulo? Puedo decir que según este triángulo, sé que gamma más alfa más 90 tienen que medir 180. ¿Ya? Entonces, si me fijo entre esta ecuación que le vamos a llamar 1 y esta ecuación que le vamos a llamar 2, ¿qué tienen en común?
alfa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la ecuación 1 voy a despejar alfa. ¿Ya? Entonces voy a pasar este 90 restando. Y me va a quedar que gamma más alfa es igual a 90 grados. Y ahora voy a pasar el gamma restando. ¿Ya? Entonces alfa es igual a 90 menos gamma. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazar el alfa acá. Lo voy a hacer aquí arribita. Entonces, si lo reemplazo, me va a quedar alfa, que es 90, menos gamma, más beta. Uy, esto era un gamma, me equivoqué, perdónenme. Ya, entonces, el alfa, que es esto, 90 menos gamma, más beta, es igual a 90. Ya, aquí yo puse el paréntesis para diferenciar que era el alfa, pero en verdad este paréntesis me da lo mismo. Entonces tengo 90 menos gamma más beta es igual a 90. Uy, me falta un igual acá. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Si se fijan, aquí tengo 90, aquí tengo 90, así que si paso este otro restando, se me van a ir, ¿cierto? Y voy a pasar el gamma para el otro lado y me quedaría que beta es igual a gamma. Esta cosa acá. Por lo que la respuesta sería la E. ¿Quedamos todos claritos con eso o fue muy rápido? A ver, alfa y beta miden 45. Alfa y beta, ¿por qué dices que miden 45? Si me pudieras como explicar bien eso, porque no estoy segura. O sea, a simple vista no veo por qué alfa y beta serían 45. Así que si me pudieras comentar, porque en bola se me pasó a mí, en el triángulo ABC, ya que tenemos un 90. Ah, era de otro. Ah, ya. Ya era de otro. Para comentar los 180 del interior. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Sí, tenemos que alfa más beta más 90 tienen que sumar 180. Me perdí en la última parte ya. ¿En qué parte? Por favor. Para explicarte bien. ¿En la parte en que reemplacé el alfa? ¿O cómo calculé la ecuación 1? Tomás. Bien. Cuando reemplacé, ya. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ponerlo más ordenado. Entonces, yo dije, voy a reemplazar este alfa de acá en esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, tenía alfa más beta igual 90. Ya, entonces voy aquí a reemplazar el valor de alfa que me dio acá. Esto es un alfa, me queda medio cortado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valía alfa? 90 menos gamma. Y eso sumado a beta me va a dar 90. 90. Entonces voy a pasar el 90 restando para el otro lado. Me quedaría 90 menos 90, me queda 0. Entonces me queda menos gamma más beta igual 0. Entonces yo aquí voy a pasar el gamma sumando y esto implica que beta es igual a gamma. ¿Ahí quedó más claro? ¿Quedó más clarito ahí, Tomás?
No, no queda más ejercicio. De hecho, ahora voy a decirles que... uy, muchas gracias por venir, muchas gracias por su atención. Que como decían, porque ya estamos igual pasaditos en la hora, así que... Uy, ¿qué pasó? Sí, me pasé un poquitito de los minutitos, pero eso, muchas gracias por venir. Espero haya quedado clarito. Si hay alguien que tenga alguna dudita, me puede comentar igual. Voy a terminar la grabación.